Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro último mesa de redacción de la semana. Comenzamos nuestro debate hablando de la construcción, porque al parecer es un sector que no termina de remontar. Así lo demuestran las cifras que ha hecho públicas esta semana el Ayuntamiento de Zaragoza, que hablan de que en 2012 solo se concedieron 759 licencias de obra nueva, lo que supone bajar más de un 80% respecto a las cifras de antes de la crisis económica. También hablaremos, propondremos a nuestros contertulios hablar del último comunicado de la banda ETA, en la que pide un acercamiento de los presos como medida imprescindible para continuar en ese fin de lo que ellos llaman el conflicto. Y por último también haremos un vistazo a lo que pasa en Venezuela, ya que también esta semana se han visto unas imágenes bastante dramáticas, ya que parece que la tensión después de las últimas elecciones, que dieron una pequeña ventaja a Nicolás Maduro, que es el presidente, pues parece que la tensión, como digo, no solo no disminuye, sino que incluso ha llevado a los puños a los propios diputados de la Asamblea Nacional. Con todos estos temas sobre la mesa, no me queda más que dar la bienvenida a nuestros contertulios de hoy. Salvador Arenere, presidente de ADEA, muchas gracias por venir. Muy buenas noches. También nos acompaña Adolfo Barrenal, que además tenemos que dar la enhorabuena porque le han reelegido por tercera vez coordinador regional de Izquierda Unida en Aragón. Gracias. Enhorabuena. Gracias. Y nos vuelve a acompañar como cada viernes Rosa Santos, senadora del PAR. Muchas gracias por venir. Gracias. Buenas noches. Pues vamos a empezar con ese tema encima de la mesa, que pues, es un sector que sigue sin repuntar, la construcción. Hablamos de que solo se han concedido en 2012 759 licencias, un 31% menos que en 2011, un 86,7% menos, por ejemplo, que en 2007. Hablamos del Ayuntamiento de Zaragoza, pero también estas cifras parece que se contraponen un poco a que también aumentan esos pisos vacíos, con lo cual parece que el interés por construir pues es menor. Concretamente, el Instituto Nacional de Estadística dijo que en Aragón han aumentado las viviendas vacías un 17% en la última década y ya hay más de 100.000 viviendas vacías en toda la comunidad. No sé quién quiere romper el hielo en este tema que no nos da ninguna alegría, parece. Bueno, la verdad que el tema del sector inmobiliario, de la construcción de viviendas, en este caso, pues hemos hablado mucho y con mucha frecuencia, ¿no? Tal vez hace unos días que no hablábamos tanto. Realmente las jornadas que organizó el ayuntamiento recientemente pues volvió a poner en valor ahí la situación del sector, que claro, como acaba de decir, esa evolución de menos 80 y tantos, bueno, cuando uno ve la gráfica, pues comparativa desde el 2007, vas viendo que, claro, dice, toca fondo, ¿no? Es que por debajo
se ven grúas, tenemos el tema de Arcosur, Parque Venecia y otras zonas de la ciudad, pero vas a otras ciudades, como decía, similares y no hay grúas. Por otra parte, bueno, pues también se ha puesto el tema muy en boga relacionado con el tema de los desahucios, la problemática de, lo, de esa situación que tiene de excedente las entidades financieras. Realmente yo creo que probablemente sí que se está tocando fondo, pero todavía se está hablando de que tiene que haber una corrección a la baja. Están hablando en algunos casos se hablan de más 20% sobre lo que ya ha bajado el precio de la vivienda, porque realmente lo que hace activar el mercado de la vivienda, pues por una parte está el precio, por otra parte la financiación y por otra parte la capacidad de pago, y con 6.200.000 parados eso lo hace difícil. Repito que en Zaragoza, a pesar de esas cifras, está mejor que la evolución que la media, pero yo creo que probablemente en el horizonte empiece a cambiar eso, pero también con promotores distintos, ¿no? Hay un dato de que las propias entidades financieras están promoviendo hasta 2.000 viviendas, ¿no? Porque claro, en suelos los promotores han sufrido mucho en estos últimos años, están en una situación de alto endeudamiento y se empieza a ver promociones libres a precios casi por debajo de la VPO, que eso es otro tema que habría que analizar, y hay muy pocas licencias, muy pocas solicitudes de proyectos nuevos de VPO. O sea, por concretar, yo creo que el tema del precio va a seguir siendo un componente importante, y en la medida que se están anticipando de que todavía va a bajar los precios, pues lógicamente las personas están ahí. Por otra parte, hay un mercado de segunda mano importante, está todo lo que está en poder de las entidades financieras, del Sareb, del Banco Malo. Entonces, yo creo que queda mucho por absorber de vivienda que está en el mercado, que queda mucho por absorber, y en cuanto a nuevas promociones estará muy ligado a cuál es la disponibilidad y la relación de oferta y demanda. O sea, yo creo que el año 2014 todavía vamos a estar en una situación ahí de ir haciendo ajustes, y todavía me imagino que no se va a producir
creo que lo primero que tiene que reconocer el sector de la vivienda, porque estamos hablando de la construcción en general, pero el problema es de la vivienda. Tiene que saber que bueno, lo que ha pasado es muy responsable de lo que ha pasado y por lo tanto pues tendrá que asumirlo. No se puede seguir pensando en un desarrollo absolutamente especulativo como se hizo con la vivienda. No se puede volver a pensar que volverá a producirse una burbuja inmobiliaria, ni mucho menos. Y bueno, pues los excesos se están pagando, claro, pues son esos miles y miles de viviendas vacías que hay, son esos miles y miles de proyectos de construcción urbanística que se han quedado sin financiación y en definitiva son las consecuencias de un modelo que bueno, nunca se debió permitir, pero se permitió y yo creo que es uno de los grandes responsables de la situación que en estos momentos tenemos, ¿no? Yo lo que, como sé que al final se vincula la actividad de la construcción con empleo, yo prefiero vincularla con empleo antes que con negocio. Evidentemente con negocio difícilmente va a ser, ¿no? Que se pudiera producir y además yo creo que esto nos debería de ayudar a pensar en cambiar qué idea tenemos de la vivienda, ¿no? A lo mejor lo que hay que pensar es en la vivienda como un objeto de un derecho social y no un objeto de negocio, que es como hasta ahora ha funcionado. Pero bueno, el sector de la construcción yo creo que se puede dedicar a otras cosas que no sea hacer viviendas, ¿no? Yo creo que nos faltan cantidad de colegios, cantidad de hospitales, cantidad de desdobles de carreteras, cantidad de, bueno, un montón de cosas, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que ahí habría que apostar por la inversión productiva y tirar desde lo público. Y en eso nadie está pensando, ¿no? Parece más bien lo contrario, ¿no? Que la claro, contraria. claro, por lo tanto yo creo que si al final la solución del sector de la construcción de verdad alguien se piensa que va a ser otra vez a partir de la vivienda, pues está en un profundo y absoluto error. Rosa, ¿por dónde crees que estará esa salvación del sector? Si me lo permites, Victoria, antes de nada quiero felicitar públicamente a Adolfo. Gracias. Sabe que le tengo mucho aprecio y que me alegro verdaderamente de su nombramiento. Respecto al tema del que hablábamos, pues estos días que hablamos tanto de macroeconomía, hablamos tanto de pedirle paciencia a los ciudadanos, tanto de tantas preocupaciones traducidas en cifras reales que son 6.200.000 y pico parados. Yo creo que esas estadísticas reflejan bien cuál es la situación de la calle. Esto no es macroeconomía. Esto es que se traduce en esos 6.200.000 parados, se traduce en la dificultad de crédito, se traduce en la pérdida de poder adquisitivo que tiene la gente, se traduce
confianza, de los que sí que tienen trabajo, pero no se atreven a invertir. En definitiva, yo creo que esas estadísticas reflejan la situación tan difícil, en algunos casos dramática, que se está viviendo en la calle. Entonces, primero poner de relieve ese dato. Luego, claro, es que ¿cómo vamos a invertir en nuevas viviendas si tenemos, has dado tú la cifra escalofriante de 100.000 viviendas cerradas en Aragón? Claro, es que primero habrá que hacer uso de las viviendas que están cerradas. ¿Y cómo? Pues habrá que reinventarlo. Algunas fórmulas las estaba apuntaba Salvador, también ha hecho algún apunte de Adolfo. Pues claro, es que habrá que dar respuesta al drama social que se está viviendo, y a lo mejor hay que reconvertir viviendas libres en viviendas de VPO o viviendas de precio tasado. A lo mejor habrá que reconvertir parte de esas viviendas en apartamentos turísticos, o no lo sé, algo habrá que hacer, pero lo que no tendría lógica es seguir construyendo sin dar antes uso a esas viviendas que están cerradas. Y yo, en este caso, discrepar con Adolfo, como no podía ser de otra manera, en una Por eso está en otro lado, claro, por eso está allí. en una cuestión muy Sí. concreta. Yo creo que no podemos culpar al sector de la construcción de lo que seguramente ha sido un fallo colectivo, un fallo en el que ha habido múltiples factores. Efectivamente, se han construido muchísimas viviendas, pero también es verdad que fallaron todos los instrumentos de control. La banca daba dinero sin control, muy por encima incluso de lo que se estaba solicitando. Fallaron los controles del Banco de España, fallaron las instituciones nacionales. Entonces, inevitablemente hay que poner en valor, o hay que darle al sector de la construcción el valor que tiene como generador de empleo, y sí, efectivamente tiene razón Adolfo. Sería deseable que al menos la obra pública, que sí que es productiva, la que genera riqueza, la que tira de actividad, la que puede tirar de otros sectores, pues se pudiera cuanto antes reanudar, porque verdaderamente, si eso no es así, solamente con ajustes no vamos a poder salir de la situación en la que estamos. Yo quiero matizar eso de un fallo colectivo, ¿eh? Tú no te sientes identificado. No, yo no, y desde luego el desahucio
divorciado, desahuciada, evidentemente tampoco, porque si lo ha hecho ella muy bien. ¿Quién ha fallado? El banco, el control del Banco de España, las autoridades, bueno, en definitiva. No me matizas No, nada. no, 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 pero vamos a ver, no. Es que hay una teoría por ahí que se está imponiendo de que es que esto la culpa la tenemos todos. No, no. Vamos a llamar las cosas por su nombre. La culpa de lo que ha pasado la tienen unos determinados responsables y hay que señalarlos. Y no hay incluso de decirle a la gente cómo se le llega a decir, es que hemos vivido por encima de esas posibilidades. Hombre, habrán vivido algunos. Y el problema es que algunos de los que han vivido por encima de las posibilidades y son responsables de esa situación, oye, el último que conozco, indultado por Felipe González, se ha ido con 88 millones de jubilación, ¿eh? El señor Sáez del Banco Santander, hombre, en fin, digamos las cosas del todo, ¿no? Y ciertamente, que es por lo que hemos empezado a hablar, el tema de la vivienda y cómo la vivienda ha sido objeto de negocio y objeto incluso de tramas que están en los juzgados todos los días por las comisiones y por todo lo demás, pues evidentemente es una importantísima responsabilidad que tiene en cómo ha acabado todo esto, ¿no? Y desde luego ahí que asuma que no tenga que asumir. El problema que yo veo es que no lo quieren asumir, nos quieren convencer a todos los demás de que ahora, como está la cosa tan mal, todos tenemos que arrimar el hombro, y resulta que los responsables no lo arriman. Esto lo hemos hablado en esta mesa ya muchas veces. Yo creo que hay que depurar responsabilidades, pero además sin que... Pero hay también una parte cultural y eso no lo podemos negar nadie. Hay una parte cultural, ¿no? Sí, en este claro. país Todo es comprar y todo es vivienda en propiedad. que compra una vivienda para y tal. La parte cultural que todo el mundo comprando vivienda y a lo mejor, pues curiosamente somos de los países que más estamos en la línea. Yo creo que ahora cambiará un poco de comprar y no de alquilar. Entonces, no, ahí hay un poco y ha habido también dentro de eso mucha gente que ha disfrutado diciendo yo compro un piso por 4 y ahora vale 8 y Sí, todo el mundo parecía que el que no compraba era tonto. O sea, hay un pasó, como dice poco Adolfo, de todo el Pero mundo es no, el que ha todo el querido mundo no, especular, pues ahora no, pues ya está, que muchos va no lo hemos que hecho, se la trague. un poco de todo, porque al margen de todas esas circunstancias de los controles del tal, al final si tú no compras, pues no, si no se venden viviendas, no hay promotores, no se compra suelo, no se, para
simplemente decir que efectivamente que el peso de la justicia tiene que caer, pero vamos, pero sin temblar sobre los que tienen alguna responsabilidad en esta materia. Y efectivamente yo he citado la responsabilidad de la banca, la responsabilidad del Banco de España, pero es que eso es ineludible. Y lo bueno sería que algo aprendiéramos de la historia y que esto no nos volviera a suceder. Por eso insisto, hay que dar salida a todas estas viviendas que están cerradas antes de empezar a construir nuevamente. Porque además de que vamos a llenar sin unas viviendas. El problema ahí, Rosa, es que hay muchas viviendas que va a ser muy difícil venderlas. Claro, Eso porque se sigue apostando por vender, porque son proyectos claro, en un momento que tiene todo un valor se de vendía, hipoteca en altísimo. un momento que todo se vendía, se construyera donde se construyera, todo se vendía. Claro. Y ahora pues ya no se vende todo, se va a vender solo lo que esté en el lugar adecuado, con unas calidades determinadas, a un precio que sea asumible, todo eso. Entonces, lo que no esté en ese, eso se va a quedar ahí. Y si te vas a la costa, no te digo nada. En la costa, claro, a 5.000 kilómetros de la playa, como hay en la costa tarraconense, se han hecho macrourbanizaciones y se quería ver. y todas con evaluación de impacto ambiental positiva. Y, Entonces, Vamos a cambiar radicalmente de tema, si me permitís. ahora hay que ser más selectivo y va el promotor y lógicamente el comprador ya lo va a ser más selectivo, lógicamente. Vamos a cambiar, como decía, radicalmente de tema porque me gustaría recabar la opinión de esta mesa sobre el último comunicado que ha hecho público esta semana la banda ETA. No tanto por este comunicado en sí, que vuelven a pedir un poco lo de siempre, la repatriación que ellos llaman de sus presos, culpan directamente al gobierno francés y al español de la muerte de Thierry, son muy críticos con el PNV. Insisto, no es tanto por este comunicado en general, sino porque es el segundo que llega en apenas un mes, en el que vuelven a amenazar con que puede estar en peligro el proceso de paz. No sé qué valoración hacéis de este Pues yo creo comunicado. que ahí este es uno de los temas que llevamos muchos meses Sin hablar de él. porque los acontecimientos hacen que la actualidad vaya por otros derroteros en Y el que buscan no, protagonismo. en el que no se hacía publicidad de estos señores, por llamarles. Y lógicamente, pues algo tienes que decir para volver a. Yo creo que cuanto menos hablemos de ello, hacemos un favor mayor, porque claro, el estar insistiendo ahora en eso de presos políticos, personas que todos sabemos cómo han actuado y que se ha sufrido mucho, pues luego, y luego que los próximos a ellos, pues en
el día a día, en sus responsabilidades en determinados lugares, pues no hacen vamos, no hacen una convivencia social muy agradable como para que digas, vamos, independientemente que dicho esto, lo que no acaba de hablar que es un tema que de alguna manera habrá que abordar si se quiere finalizar con esta historia, ¿no? Pero ahora claramente es una operación de marketing. Es una operación de marketing. Bueno, pues podemos participar lo que queramos en esa Pues lo operación de menos marketing. posible, pero ¿No? vamos a por lo menos tener una opinión de cada uno de los participantes en este debate, Adolfo. Bueno, yo sé que es un debate en nuestra sociedad pues complicado, pero yo creo que hay que decir las cosas como son, ¿no? Es un problema que está sin resolver, así de claro. Y por tanto, mientras haya un problema que no se resuelve, pues evidentemente dará pie y opción a que alguien vuelva a querer hablar de ese problema exactamente igual que de todos los demás, ¿no? Luego ya habrá que valorar si eso es oportuno o no lo es, pero el problema existe. Es cierto que yo creo que está en unas condiciones en estos momentos que permitirían pensar en que se podría llegar a resolver, ¿no? Parece. Y a partir de ahí, bueno, yo creo que al final el fracaso sería colectivo si no se aprovecha la situación que hay para resolver el problema, ¿no? Y en estos momentos, objetivamente hablando, lo que están diciendo no es ni más ni menos que lo que dice en estos momentos la ley que establece las relaciones de quienes están en situación de encarcelamiento. Y es que la ley dice que tienen que estar próximos a su domicilio. Lo dice así. Entonces, en ese contexto, lo que están pidiendo en estos momentos los de la banda terrorista ETA con relación a sus presos es una cosa que está en el ordenamiento jurídico, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, bueno, yo pues insisto, lo que más me preocupa y creo que me interesa y nos interesa es que se resuelva el problema. Y para resolver el problema, pues evidentemente hay que abordarlo. Y eso es lo que tampoco se está haciendo, me parece. Yo creo que hay una situación previa que hay que resolver, que es que ETA abandone definitivamente las armas y que condene los delitos que se han producido, porque no se trata de presos políticos ni como tal se les debe tratar. Yo coincido en que esta situación hay que resolverla, pero se tiene que dar ese contexto previo, y ese contexto previo todavía no se ha dado. ETA no ha condenado en ningún, o sea, no se ha condenado ni siquiera desde los partidos abertzales los delitos de sangre, ni ETA ha abandonado definitivamente las armas. Por lo tanto, eso a mí me parece que ha de ser una condición previa
cuestión, que no hay que tratar con tibieza, los verdugos son verdugos, las víctimas son víctimas, y así hay que abordar esta cuestión. Ahora bien, cuando se ve esa situación de abandono definitivo de las armas, entonces sí, pero tú misma en la presentación de la noticia nos hacías ver a los espectadores cómo es una búsqueda de volver a primera fila de la actualidad en un momento en el que ha pasado a segundo plano, que lo decía muy bien Salvador, simplemente porque hay otros problemas que son mucho más perentorios para la ciudadanía. Entonces, yo insisto, a mí me parece que es un asunto que efectivamente hay que resolver, pero que de momento no sean las circunstancias previas necesarias para poder hacer concesiones. Cuando abandonen definitivamente las armas y no quieran saltar a la actualidad, tú decías con amenazas, es como tú lo has calificado en la entradilla, en ese momento habrá que abordar la situación. Antes no hay opción para la negociación. Luego está el papel del PNV, que al que se dirigen pero bastante, que está gobernando y que algo tendrá que decir también, ¿no? Pero... Bueno, pues como hemos prometido, no le vamos a dedicar ni un minuto más a este asunto. Vamos a hablar de ese tercer tema que proponíamos, que es la situación en Venezuela. Casi todos ustedes habrán visto esas imágenes de la propia Asamblea Nacional, su Parlamento, en el que acaban literalmente a golpes. Ha habido 7 parlamentarios agredidos, en este caso no opositores, pero podrían haber sido del gobierno porque se enfrentaron fue una batalla campal. Eso se mezcla con unas declaraciones de nuevo del presidente de Venezuela, en la que criticaba al ministro de Exteriores español. La tensión, más que relajarse, parece que va en aumento. No sé cómo creéis que puede acabar esto. De entrada, cuando ves esas fotos, la verdad es que es lamentable. Yo también aprovecho, aunque te he felicitado privadamente y ahora con mayor motivo. Oye, es Venezuela y te acuerdas. Felicito porque me he felicitado privadamente y públicamente a mi amigo Adolfo, ¿no? Gracias, Y Salvador. además lo hago así ahora por relacionando, pero bueno, porque es aquí al menos se podrá discutir, pero reina la cordura, lo cual es de agradecer. Adolfo lleva muchos años ahí y no hemos visto escenas de estas Yo no he visto parecidas, con lo cual, porque la verdad que es lamentable. De vez en cuando se producen, ¿no? en algunos parlamentos. Bueno, Corea también lo suele Se producen este tipo de situaciones que no son
tampoco he prestado una atención El excesiva, nombramiento fue el día pues siguiente, aunque no se todavía no cumplían recuerdo los de los plazos, o votos. si cumplían los plazos, la diferencia de votos, que la verdad que ahora yo creo que Hay que en un relajarse. mundo civilizado hay que... Y el riesgo de esas situaciones que puede derivar en mayores y un enfrentamiento de un país que está muy dividido, porque claro, las diferencias de los votos han sido escasas. Y ese es el riesgo, ¿no? De que en un momento determinado tengamos otro conflicto y una, entre comillas, queremos llamarle todavía, yo no creo que de que pueda haber una guerra civil, que sería lamentable en un país que además es productor, aparte de los temas personales por encima de todo, pero es un productor también de petróleo en un momento de crisis mundial que tampoco contribuiría, al margen de que lo prioritario, por supuesto, son los temas de las personas, que está por encima de todo, ¿no? Pero no es agradable asistir a ello. Bueno, yo es que creo que con todo lo que tiene que ver con Venezuela, bueno, también con algún que otro país, con Bolivia o con Ecuador, hay un planteamiento, yo diría, internacional en absoluto nada favorable a los procesos que allí están viviendo los pueblos latinoamericanos, ¿no? Y aquí en el fondo lo que hay es una situación de, bueno, pues un problema que tiene que ver con unas elecciones que se han dado, que los observadores internacionales dicen que se ha hecho bien, que el Consejo Supremo de ellos dice que se han hecho bien, pero que hay una determinada campaña en la cual está azuzando, y permítaseme esa expresión, ¿no? Y ahí incluso el gobierno español pues actúa también, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, aquellos votos en Florida de si estaban y no montó la gente la que montó, no sé si es porque era Bush y aquí en este caso es porque es el señor Maduro, ¿no? Bueno, todo eso está contribuyendo a animar. Pero en este caso la diferencia fue que Al Gore dio por vencedor a George Bush. Sí, bueno, que aquí en este caso Nicolás, Capriles no ha dado por ganador a sí, Nicolás bueno, pero Maduro. que se apoya para decir que no gana el otro, porque si tiene algún elemento, pues que lo Pero saque. al parecer hubo un momento que iba el propio Maduro admitía que iba a haber un recuento y luego dijo que no. No, pero no lo dijo pero no lo dijo Maduro, lo dijo el órgano supremo que tiene en... No hay Maduro. Si mal no recuerdo, yo creo, no sé. Yo Tampoco aquí, te lo... a ver, Salvador, que yo he oído aquí al fiscal general del Estado, que se supone que es neutro, es decir, que a la hija menor de la
hija mayor del rey no se la imputa, ¿no? Entonces, quiero decir que yo creo que se sacan mucho las cosas de quicio, ¿no? Es verdad que las imágenes no son nada edificantes, es cierto, pero yo creo que de lo que habría que hablar es de por qué en un país que ha vivido su proceso, que hay los controles internacionales que hay, por qué se sigue animando al enfrentamiento, ¿no? Eso es lo que, en fin. Siempre hay una segunda parte de ahí. Sí, ya, y luego ya, sí, cuando se habla de democracia, cuando ves que somos aliados de la monarquía saudí y de los de Qatar, y bueno, pues Perdona que me rectifique, que es la hija segunda de la hija segunda. Rosa, terminamos este tema. Sí, que casi me ha salido la nena pequeña, pero me ha parecido un poco respetuoso Bueno, para... yo sí, tres ideas, básicamente. Una es verdad, yo empezar por el respeto absoluto a la democracia, a cualquiera que sea. Entonces, si los observadores internacionales han comprobado que el proceso electoral ha sido correcto, aunque sea por unos pocos votos, es el ganador en democracia y así se debe respetar. Entonces, primero mostrar mi sorpresa en cuanto al proceso, a falta de este tema que comentaba Salvador, que efectivamente es lo que trascendió en prensa y que yo creo que hubiera beneficiado mucho a Maduro si hubiera permitido ese nuevo conteo de votos. Probablemente esta no sería la situación. Por lo menos ahora. Correcto. Yo creo que todo el cacao se organiza por eso. Seguramente. La segunda idea es un comportamiento absolutamente reprochable el que han tenido los parlamentarios venezolanos. Sí. Además, con unas consecuencias gravísimas, lo decía Salvador, en un país completamente polarizado, completamente dividido, porque las elecciones, los resultados electorales ya muestran el país dividido en dos, y claro, se está alentando a la gente a resolver sus problemas a tortas, con lo cual eso está generando una inseguridad ciudadana y una inseguridad en todo, en los negocios, en la calle, en todo, que me parece gravísimo. Entonces, el comportamiento completamente reprochable y hacer un llamamiento al comportamiento ejemplificador que debe de tener la clase política allí, aquí y en todos los sitios, aprovechando la coyuntura. Y veo que queremos... Ya está. Me quedan las dos ideas solamente. Bueno, pues nos quedamos con esas ideas. Ha terminado nuestro tiempo. La semana que viene volverá en mesa de redacción. Eso sí, volverá a estar nuestra compañera María Ordovás. Muchas gracias por habernos acompañado y a ustedes espero